Bien, ahora vamos a escuchar el mensaje completo de María Corina Machado, las preguntas que respondió a la prensa. Ella apuntó contra Delcy Rodríguez y dijo que la presidenta venezolana está recibiendo órdenes de Donald Trump. La opositora Maduro habló tras el encuentro con el presidente de los Estados Unidos en el que le regaló su medalla del Nobel de la Paz. Vamos a escuchar el mensaje. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Estoy muy agradecida al Heritage Foundation y a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana. Tengo que decir que al ver los eventos del último año, sobre todo los últimos días, parece un milagro estar aquí con ustedes en un país libre, en frente de tantas personas que también han dedicado sus vidas a la lucha por la libertad y la justicia, la democracia. Y es por ese motivo que estoy tan honrada de estar aquí con el Heritage Foundation, pero cada uno de los ciudadanos de este país que nos ha abierto la puerta y que han reconocido la gran lucha del pueblo venezolano desde hace tanto tiempo. Finalmente podemos decir que sí, somos, estamos al borde de la libertad. El 3 de enero de 2026 se logró un nuevo hito y definitivamente ahora estamos tomando los primeros pasos de una transición verdadera hacia la democracia, no solamente para tener un impacto enorme en la vida de los venezolanos, los que se quedaron en nuestro país y los que fueron obligados a huirse alrededor del mundo, pero esto tendrá un impacto enorme en la región, el hemisferio y más allá, en todo el mundo. Porque nosotros hemos comprobado que el pueblo determinado a ser libre, sin recursos, sin dinero, sin la prensa libre para apoyarnos, aún al enfrentar la crueldad más ruda, pueden lograrlo, porque la fuerza de la convicción y del amor es la más fuerte de todos. Estoy sumamente orgullosa de ser parte de esta generación de venezolanos. La mayoría de ellos jamás han conocido vivir en la libertad o qué quiere decir hacer parte de una sociedad democrática. Han arriesgado sus vidas, las de sus seres queridos, todo lo que tienen, porque comparten esa convicción, ese sueño de vivir en un país libre. Se trata de la dignidad humana, la justicia, del amor. El amor por nuestros hijos, nuestra patria y nuestra libertad que nos ha llevado hasta aquí. Ahora enfrentamos un proceso muy delicado, muy complejo, y como venezolanos estamos sumamente agradecidos al presidente Trump, su equipo, su administración y el pueblo estadounidense, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo, y sí lo hizo de parte del pueblo estadounidense, pero también porque a él sí le importa el pueblo venezolano. Y él me lo dijo ayer. Yo creo que fue el mensaje más importante que yo puedo compartir con mi país. Yo puedo decir al pueblo venezolano que el pueblo estadounidense y el presidente estadounidense realmente quieren ver el bienestar y el futuro positivo para Venezuela. Estoy hablando de los presos políticos y todos que sufrieron la persecución, los exiliados hoy en día, pero también estoy hablando de los niños que crecen sin sus madres porque tuvieron que huirse para mandar alimentos a su familia, que se retiraron de la educación porque la escuela pública en Venezuela solamente funciona 2 días por semana porque los maestros solamente ganan $1 por día y necesitan buscar otros trabajos para poder comer. Los que viven sin salud, sin alimentos. Tenemos una generación que sufre de los niveles más altos de desnutrición desde hace un siglo. Así se encuentran nuestros hijos hoy en día. Y es por causa de ellos, es por esta lucha de salvar sus vidas que hacemos todo lo que hacemos, y por eso vamos a vencer. La única cosa que puedo decir al pueblo venezolano es que Venezuela será libre.
Lo vamos a lograr con el apoyo del pueblo estadounidense y del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Entonces, estoy muy agradecida de estar con ustedes. Enfrentamos un momento de desafíos y estamos preparados. Haremos lo necesario como gobierno legítimo. Edmundo González Urrutia y yo estamos en comunicación permanente y tenemos no solamente un mandato del pueblo venezolano, y es por eso que estoy aquí, es lo que compartí con el presidente estadounidense, pero también tenemos una tarea enorme. Tenemos que prepararnos con otros equipos alrededor del mundo y dentro de Venezuela para tomar nuestro gobierno cuando llegue el momento adecuado. Gracias a todos y estoy dispuesta a escuchar sus preguntas. Yo creo que hay un procedimiento, ya se ha diseñado porque, bueno, muchas gracias. Es un honor estar con usted, señora Machado. Voy a empezar con una pregunta y luego vamos a abrir el uso de la palabra. La pregunta que tengo, señora Machado, es usted conoce el pueblo venezolano mejor que nadie y usted conoce mejor que nadie al pueblo venezolano y usted ve que tiene un apoyo enorme en Venezuela. Como ya sabe, su país fue destruido por el socialismo. Cuba, Rusia e Irán han saqueado su nación, su riqueza. Y las grandes víctimas son el pueblo venezolano. ¿Usted ve un futuro en que sea posible en que las elecciones libres y justas se realicen, que regrese la democracia a Venezuela, que esto resulte en algo que no sea un gran aliado de Estados Unidos? Muchas gracias. Escucho un eco. ¿Está bien? Bueno. Hay un problema de eco. Por favor. Me gusta estar sentada. Bueno, ¿quiere que me pare? Ahí está mejor. Bueno, me gusta empezar con esto porque yo entiendo que hay muchas preocupaciones con referencia a la transición de Venezuela comparada con otros eventos que han acontecido en otras partes del mundo. Y siempre insisto en la diferencia entre Venezuela de hoy en día y países del Medio Oriente que cambiaron sus gobiernos, sus líderes. Estamos hablando de una sociedad que es la más cohesiva de la región, posiblemente del mundo. O sea, les pido pensar en otra sociedad en que el 90% de la población quiere exactamente lo mismo. No solamente rechazan el régimen actual, pero queremos lo mismo. O sea, no hay tensiones religiosas dentro de la sociedad venezolana. Tampoco hay tensiones étnicas, regionales, políticas ni sociales. O sea, hubo solamente una cosa que nos juntó a todos como venezolanos, que fue que el deseo de ver que nuestros hijos regresen a casa. Esa exigencia fue lo que yo escuché en cada parte de Venezuela en 2023, cuando nos preparábamos para las elecciones primarias. Ahí me di cuenta de la potencia de unir a un país, de romper las barreras creadas por el régimen para dividirnos entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, militares, civiles, y pudimos unir a un país. O sea, yo siempre decía que Maduro se va a ir, nos vamos a deshacer de él de alguna manera, pero ¿qué viene después? Esto es lo que importa, y es un país basado en los valores compartidos. Queremos vivir en dignidad. Queremos ver el resultado de nuestro trabajo, nuestros esfuerzos como sociedad basada en el mérito, y no si conocemos a un chavista que esté en algún lugar en algún momento. No queremos que nos regalen nada.
No queremos que regalen a nuestros hijos una caja de comida que, por cierto, tiene un costo muy alto porque luego tenemos que bajar la cabeza. Que nos vistamos como quieren que nos vistamos. Queremos vivir con nuestro trabajo, hacer un buen trabajo. Eso es la dignidad y es lo que merece Venezuela, es lo que quiere Venezuela hoy en día, es lo que representamos nosotros. Entonces, obviamente, el resultado de este proceso arduo será una sociedad basada en estos valores, una sociedad profundamente pro Estados Unidos. Y quiero insistir en esto. Delcy Rodríguez, sí es comunista, es la aliada principal y la representación del régimen ruso, chino e iraní, pero no es el pueblo venezolano y tampoco son las Fuerzas Armadas. Entonces, estoy profundamente segura que tendremos una transición ordenada. Es una fase compleja que enfrentamos actualmente. Están haciendo el trabajo sucio, por cierto, ellos, pero el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que será el mejor aliado que haya tenido Estados Unidos en nuestro hemisferio. We're going to have a person come up and Gracias por venir. Yo veo que hay mucho interés. Vamos a intentar pasar por cada pregunta. Voy a pasar por la lista. Hay una lista que tiene más de un periodista. Por favor, levanten la mano para que les pasemos el micrófono. Telemundo, por favor. Julio Pequeda. Buenos días, Julio. Hola, Julio. Hola, María Corina. Qué gusto verte aquí en Washington, D.C. El presidente Donald Trump, su gobierno, está hablando y trabajando con Delcy Rodríguez, así lo han dicho ellos. Usted le dio el Premio Nobel de la Paz al presidente Trump en su encuentro ayer. ¿Qué le dio el presidente a usted? ¿Un reconocimiento de su legitimidad como opositora con el mandato de encabezar esta transición en Venezuela? Gracias, Julio. Yo no vine a buscar nada para mí. Vengo aquí en representación del pueblo de Venezuela que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Perdón? ¿A que lo baje? Los teléfonos. Ok. Entonces, repito, yo vine en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. Primero, el 22 de octubre del 2023. Ay, no. Bien, estamos escuchando la conferencia de prensa que brindó María Corina Machado. En breve vamos a hacer un minuto. Vamos a... ¿Se escucha bien o no? Cambiamos ya, vamos a más extremas y fraudulentas. Recibió el 67% de los votos de los venezolanos y lo probamos. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos de vida o muerte. Y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo. Nick Sheffin, PBS. Gracias. Nick Sheffin from PBS, please. Hola, Maria Corina. Thank you so much. It's great to see you in person after seeing you virtually for the last few years. Two questions, if I could, similar to what you just answered, but in English. You had a very good meeting with the president yesterday, but he still maintains a positive relationship and positive language about Delcy Rodríguez. The CIA director was just there. Policy is still to support the Chavismo government that still exists in Caracas. And I have to ask, your statement last night said that you felt like you were going to die at one point when you left Venezuela
in the boat. Can you just tell us exactly what happened in that moment when you were in that boat? Thank you. Well, regarding all the details, Bueno, dejamos a un lado todos los detalles Venezuela, de cuando salí de Venezuela. for the protection those involved and help me get here, I will Puedo esperar wait hasta que el régimen ya no esté en condiciones para hacerles daño. share that in Y detail. puedo compartir que sí hubo algún momento durante el viaje en la lancha In the boat cuando where I was hurt me lastimé. because the Las olas eran muy fuertes, más de 6 pies de altura. Hubo mucho viento y nos perdimos en el mar. Perdimos la señal de la GPS y el teléfono satélite dejó de funcionar. Starlink tampoco estaba funcionando. O sea, todo al mismo tiempo. Entonces, fue muy arriesgado, fue muy peligroso, que me asustó mucho. Tengo que decir que duró varias horas, pero al final de cuentas, como yo siempre digo, hemos avanzado de la mano de Dios. Sí fue un milagro estar aquí y yo sé que algún día sí voy a poder contarles los detalles y agradecer a cada uno que se arriesgó la vida para que esto se realizara, porque sabían que era muy importante, extremadamente importante para nuestra causa que yo pudiera salir de mi país en ese momento. Para contestar la primera pregunta, esto no tiene nada que ver con alguna tensión o alguna decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cartel y la justicia. Se trata de una estructura delictiva, o sea, el régimen y el mandato del pueblo venezolano. Está en juego esto ahora. Yo soy solamente una parte de un movimiento grande de millones de venezolanos que hemos decidido y nos hemos comprometido que queremos ser libres. Y no me cabe duda que el presidente Trump y el pueblo estadounidense apoyan la democracia, la justicia, la libertad y el mandato del pueblo venezolano. No cabe ni la menor duda, no solamente porque se trata del bienestar del pueblo venezolano, pero porque es crucial para el pueblo estadounidense. Hoy en día, Estados Unidos es un país más seguro después del 3 de enero. Y una vez que salga el régimen y se haya logrado la transición, Estados Unidos no solamente será un país aún más seguro, pero será un país con más prosperidad y más fuerza en nuestro hemisferio. Eric Martin de Bloomberg. Can we get Eric Martin from Bloomberg, please? Gracias. María Corina, quiero preguntarle sobre la cronología de la transición democrática dentro de Venezuela, porque obviamente la Constitución dice que hay que llevar a cabo las elecciones dentro de 30 días. Usted ya fue reconocida por varios países, incluyendo Estados Unidos, en 2024. Edmundo González fue reconocido como el que ganó la elección. Hubo acusaciones de que el régimen Maduro robó las elecciones de manera impresionante. Ganó la primaria en 2023. ¿Tiene alguna expectativa para el próximo paso como parte de este proceso? ¿Será nuevas elecciones dentro de Venezuela? ¿Espera que esto acontezca en 2026? ¿O cómo se ve la hoja de ruta? Cambiar del gobierno de Delcy Rodríguez, o sea, el gobierno interino que está en control, a una elección libre. Gracias. Si la Constitución venezolana se
Bien, en esta parte de la entrevista hasta ahora, ¿qué hemos escuchado? Lo que ha dicho María Corina Machado. Bueno, ella ofreció esta conferencia de prensa en Washington tras una serie de reuniones con autoridades estadounidenses, entre ellas el mismo presidente Donald Trump. Durante este mensaje, María Corina abordó distintos aspectos del momento político que está atravesando el país y explicó los objetivos de su visita a Estados Unidos. Primero señaló que su presencia en Washington responde a la necesidad de exponer la situación venezolana ante la comunidad internacional y de sostener encuentros orientados a facilitar una transición política ordenada, basada, según indicó, en el respaldo ciudadano y en mecanismos institucionales. También afirmó que el proceso que vive Venezuela es complejo, pero expresó confianza en que puede desarrollarse de manera progresiva y sin rupturas mayores. Bueno, en sus declaraciones también destacó que su diálogo con autoridades estadounidenses estuvo enfocado en el futuro de Venezuela, la recuperación de la institucionalidad y el restablecimiento de condiciones que permitan el regreso de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Ella resaltó que cualquier cambio debe priorizar la estabilidad y reconstrucción nacional. Bueno, también durante esta rueda de prensa ella reiteró que no actúa por intereses personales, sino que busca representar a una parte importante de la sociedad venezolana que aspira a un cambio político. En este sentido, afirmó que su rol es acompañar un proceso que a su juicio debe culminar en elecciones y en un nuevo ciclo político para el país. Vamos a continuar escuchando. No tendríamos 1,000 presos políticos ni 9 millones de venezolanos exiliados. No tendríamos un presidente electo en exilio en Madrid. O sea, debe haber tomado el control en enero 2025. Entonces, estamos conscientes que no hay Estado de Derecho en Venezuela. No sé si usted lo sabe, pero actualmente en Venezuela tiene el último lugar mundial cuando se trata de Estado de Derecho. De 142 países evaluados por el World Justice Project, estamos en el lugar 142. Entonces, ahí va la Constitución. Al final de cuentas, se trata de la fuerza. Y esto es lo que empezamos con este proceso que inició el 3 de enero. Ahí está la diferencia. El régimen se dio cuenta que enfrentan la fuerza del pueblo que se ha organizado, pero en esta última fase también la fuerza de los aliados democráticos preocupados por la estructura de régimen criminal de Venezuela. Es un proceso que tiene varias fases. Estamos en una fase compleja, como ya dije. O sea, el régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo y algunas estructuras que los han mantenido en el poder. Esto empieza con la represión. Este sistema de represión y no solamente tienen que liberar a los presos políticos, pero también tienen que estar libres. Estar libre de la prisión no quiere decir que uno esté libre. Los presos han salido de las cárceles en Venezuela, pero no pueden hablar con la prensa, no pueden salir del país y todavía viven en terror. Hay que cerrar todos los centros de tortura y necesitamos garantías para que hablen de voz fuerte los periodistas y también para que los exiliados vuelvan al país, para que se organicen, para que realicen la voluntad del pueblo, que se respete esa voluntad. Entiendo la urgencia. He estado hablando con las familias, pero no solamente los que fueron liberados en las últimas horas, y también los que no han sido liberados. No saben dónde se encuentran sus seres queridos actualmente. Simplemente desaparecieron. Hay cientos de personas. De hecho, aprendimos en las últimas horas que hubo más presos políticos de lo que nosotros habíamos pensado, porque muchas familias tenían miedo de denunciar la detención de sus seres queridos o su desaparición a manos del régimen. Entonces, algunas de las personas liberadas ni fueron registradas. Y esto es algo que todavía está
cambiando. Hay una estructura criminal de terror, no solamente en la población civil, pero también dentro de los militares. Entonces, una de las urgencias y las prioridades más importantes que se tiene que realizar en los días a venir es desmantelar la estructura de terrorismo por la Casa Militar, el DGCIM, son organizaciones que han realizado delitos, no solamente civiles, pero también los militares viven bajo el terror. Hay que neutralizar este terror. Una vez que hayan tomado estos pasos, podemos avanzar en la institucionalización del gobierno. Y finalmente tendremos las elecciones libres y justas. Estoy hablando de gobernadores, alcaldes, la Asamblea Nacional. Necesitamos que se exprese libremente la voluntad del pueblo. En las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González ganó la elección. Casi el 40% de los venezolanos con derecho de votar no pudieron votar porque no les dejó el régimen. Es algo muy importante que tenemos que corregir, que cada venezolano dentro de Venezuela o el extranjero tenga el derecho de votar, y esto se debe hacer tan pronto como sea posible. Gracias. Gaby Peroso, BPI. Gaby Peroso from BPI, please. Ahí tienes el micrófono. Bien, estamos escuchando las declaraciones de quería que nos María Corina dijeras Machado lo que el día se de pueda hoy. revelar de la reunión con el presidente Donald Trump, por ejemplo, la importancia del reconocimiento al presidente electo Edmundo González, un cronograma electoral, eso se habló, hay posibilidades ciertas de esas dos cosas. Y en segundo lugar, una pregunta que se hacen los venezolanos, tu retorno a Venezuela, saliste con condiciones distintas. Ahora Estados Unidos también está involucrado en eso. También se habló de eso con el presidente Donald Trump, la conveniencia que vuelvas o no. Y para poner lapsos a Carnaval, Semana Santa, ¿cómo lo podemos medir? Porque los venezolanos se lo preguntan. Gracias. Gracias, Gladys. Te entiendo porque, como lo dije antes en inglés, para nosotros es un tema de vida o muerte. Miles de venezolanos cada día que pasa. Es una tortura, es una tragedia y es un tema de la urgencia ética asociada a poder realmente iniciar un proceso de reconstrucción del país y que regresen los venezolanos que se han ido. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público, es parte, por eso fue una conversación privada y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo. Son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente y lo declararon. Y yo, bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando de cerca de 5 billones de barriles de petróleo.
Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela. Y aún así, el país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. Esta rueda de prensa debía durar hasta mediodía, pero si ustedes quieren quedarse, por favor, quédense. Paolo Mastrolli from La República, please. Muchas gracias. Usted se reunió con el Papa León en Roma. ¿Puede hablar de su conversación con él y cómo la Santa Sede les va a ayudar en la transición? Muchas gracias. Fue una reunión muy importante. Yo, como ustedes ya saben, soy católica y durante el viaje recé mucho. Entonces pude hablar con él y también le pude presentar algunos de los rosarios que traía conmigo durante el viaje. Y fue un día que realmente marcó mi vida personalmente, pero también el Papa me aseguró que está muy consciente de lo que está pasando en Venezuela, sabe lo que ha experimentado la Iglesia Católica con la persecución de nuestros obispos, nuestros sacerdotes en Venezuela, y yo creo que no solamente está preocupado, pero de manera activa nos ayuda, nos apoya en el proceso de una transición pacífica. Yo creo que fue un mensaje muy importante y oportuno para la sociedad venezolana, que en su gran mayoría es cristiana, como ustedes saben. Entonces, no podía llegar en un mejor momento y me dio mucha esperanza para compartir con el pueblo. Gracias. David Alandete from Diario ABC, please. Aquí está, David. Tú no me vas a hacer preguntas porque tú sabes de mis reuniones por ti, entonces. Okay. Sorry about that. No, te pregunto en español. Dale, David. Ok, muchas gracias. Quería hacerte dos preguntas y muchísimas gracias por hacer esto. Es genial poder vernos, que no sea virtualmente. Estaba interesado en cómo se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre cómo fue la visita, los términos, sin revelar nada interno. ¿Cómo te sentiste tratada y recibida? Porque creo que ese ha sido un punto muy importante en la cobertura de la visita. Y el segundo, ¿qué le dirías a la comunidad internacional después de haber sido recibida en la Casa Blanca? Me refiero a la Unión Europea, a otros países que han estado antes en mediación, pero no lo están ahora después de la operación del 3 de enero. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, nuevamente lo voy a repetir. Yo no estaba allí como un individuo, yo estoy allí en representación del pueblo de Venezuela. Nosotros representamos al pueblo de Venezuela. Ganamos apabullantemente, no una, 2 elecciones. Y el mundo entero lo sabe. Estamos allí en representación de un pueblo que ha dado su vida para vivir en libertad. Y que no vamos a descansar hasta lograrlo. O sea, Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude. Y esto va a ocurrir gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump. Y así lo digo con todas sus letras, y así lo dije ayer en el Senado, en frente de senadores de ambos partidos a quienes les agradezco profundamente su presencia, porque si hay algo que ha unido al pueblo de los Estados Unidos es la causa por la libertad de Venezuela. Y así queremos que siga siendo, porque el pueblo de Estados Unidos entiende cómo la libertad de Venezuela afecta a todo el hemisferio.
indiscutiblemente para los venezolanos es un tema existencial, pero es un tema prioritario. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer, cuando entramos a la oficina Oval. Y no sé cuánto iba a durar la reunión, pero la verdad es que sentí que pasaba el tiempo, podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, crudeza. Bueno, ustedes me conocen como yo soy, yo digo lo que siento, lo que pienso y con mucho respeto, sin lugar a dudas. Estoy nada más y nada menos que en la oficina del presidente de los Estados Unidos, frente al presidente de los Estados Unidos, pero consciente de la responsabilidad de este momento único. Y salí de allí y se lo decía anoche en una entrevista que grabé con Rachel Campos, le decía, me impactó la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Cómo están los niños, cómo están los jóvenes, cómo están los ancianos, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación, cómo están las familias, qué planes tenemos. O sea, yo creo que quizás públicamente se da a conocer más las preocupaciones por temas económicos, energéticos, etcétera, pero yo ahí pude tener una conversación con un ser humano que le duele lo que están viviendo los venezolanos, que le preocupa y que está genuinamente comprometido con su bienestar. Por eso yo salí realmente convencida de que lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca, y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre, porque todos lo saben. A estas alturas no hay excusas. Están los informes de Naciones Unidas y el Fact-Finding Mission, donde se demuestran los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Eso está allí, con nombre y apellido, testimonios desgarradores. Entonces no hay excusa para ignorar el terrorismo de Estado como ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de todos los crímenes de corrupción, narcotráfico, tráfico de seres humanos, de armas, todo lo que sabemos que sigue ocurriendo en Venezuela. Es que yo salí emocionada y con una gran responsabilidad, desde luego, por los tiempos. Maxine Wallace, Washington Post. Maxine Wallace, Washington Post, please. No está. Washington Post. Maxine is not here. Washington Post. Ahí está. Washington Post, here. Carla Angola. Then let's go with Carla Angola, please. She's right next to you. Thank you. I can hold it. Okay, perdón. ¿Cómo estás, María Corina? Quería solo algunos detalles, ¿no? El primero que siempre me ha dado curiosidad sigue siendo, ¿cómo fue esa primera noche en la que dormiste sin estar en clandestinidad, sin haber estado todos esos años sin poder salir del país? Es decir, dormir una noche sin la sospecha o el peligro de que alguien te fuera a buscar. Eso siempre me dio curiosidad, que si lo pudieras compartir. Y después en esa reunión, ¿pudiste conocer cómo te vas a involucrar? Porque el presidente lo dijo en algún momento, que tú vas a estar involucrada en alguna de las fases. ¿Pudiste descubrirlo en esa reunión? ¿Nos puedes dar alguna seña de cómo vas a estar involucrada y en qué fase? Y tercero, si pudieras decirnos si tú crees que Delcy Rodríguez, con ese perfil de miembro del cartel, de criminal de lesa humanidad, pudiera tener las credenciales para ser una candidata a la presidencia, si es que ella va a tener permitido eso con todo ese prontuario, si ella de verdad crees que debería o va a poder participar en esa futura elección justa y libre de la que estás hablando. Bueno, tú me conoces bien, querida Carla, yo no voy a especular. Yo voy a hablar solamente sobre los hechos y aquellos que además me puedo dar fe. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información, y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es
ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como en el cargo de vicepresidente quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, queda muy claro cuál ha sido y cuál es su perfil. Y con relación al rol que vamos a tener el gobierno electo en estos próximos pasos, es algo que no hay que descubrir, es algo que hay que construir. Y ayer dimos un paso y evidentemente es algo que está en diseño, en construcción y veremos día a día cómo va ocurriendo. Como yo se los decía siempre a los venezolanos, it's one day at a time, ya estamos en una fase que es 1 hour at a time. Y como son las cosas en Venezuela, ya ustedes saben cuál va a ser lo próximo, ¿no? Entonces aquí nadie se aburre en materia de las dinámicas en Venezuela porque están pasando muchas cosas. Y muchas veces, y yo sé que tú lo dijiste una vez, creo que David también, que cuando yo estoy más callada es cuando más duro estamos trabajando. Entonces sí les pido en ese sentido, y yo sé que los venezolanos tienen profunda confianza. Miren a dónde hemos llegado. Con relación, se meten mis temas personales, y esos son los que más me cuestan, a lo que fue la salida, lo único que les puedo decir es que yo no dormí esa primera noche. Yo primero tenía 16 meses en los cuales cada ruido que ocurría, sonaba algo, inmediatamente me despertaba. O sea, tenía 16. Y esa sensación de que puedes dormir en paz, segura, de que un ruido no implica una amenaza, es algo que toma un tiempo procesarlo. Yo me levanto algunas veces y no estoy sola, abro los ojos y puedo abrir la ventana, ¿no? Son cosas que quizás para muchas personas son take for granted, ¿no? Hay que vivir esto para valorar la libertad. Y la verdad es que si hay algo que yo tengo que hacer es darle las gracias y pedirle perdón a mi familia, porque hay que ver lo que esta experiencia les ha traído a todos, a las familias de todos los que estamos involucrados en esta causa, ¿no? No es solo la mía. Yo hablaba ayer con la madre de un muchacho que liberaron y la verdad es que es admirable. Y cuando he hablado con cada uno de los presos liberados, es tanta la admiración, porque los que me dicen es, lo volvería a hacer, María Corina. Antes de saludarme, lo primero que me dicen, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Y después, te adoro, te quiero, no sé cuánto me muero por verte. Pero lo primero es, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Yes. Vera del Wall Street Journal, por favor. Can we get Vera from the Wall Street Journal? Wall Street Journal. Vera's not here. Wall Street Journal. Ilia Calderón, Univision. Ilia Calderón from Univision. Tú eres la voz del pueblo venezolano y representas al pueblo venezolano. Delcy Rodríguez está en este momento al frente del gobierno de Venezuela. El presidente Trump ha tenido palabras para elogiarla y ha dicho que su gobierno está trabajando muy bien con ella. ¿Qué te garantiza a ti que va a haber una transición? Y si no temes que este hecho de que se lleven bien y de que estén trabajando bien lleve a que se perpetúe el régimen en el poder en detrimento sobre todo de los venezolanos que están en Venezuela. Perfectamente tu preocupación, porque al final eso es lo que ellos han hecho. Pero recordemos, han habido 17 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera, de aproximación o negociación, acuerdo. 17. Todas, absolutamente todas, lo que el régimen buscó fue ganar tiempo, legitimidad y plata. Y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre.
Entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral. Pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces, esto es otra fase. Ahora bien, se tiene hoy un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector del régimen. Eso existe. Y desde luego se tiene la fuerza real y la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí en este análisis? La gente, el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros representamos. La legitimidad y la garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela. Cuando tú tienes un pueblo unido, no hay manera de ignorarlo. Y yo sé que ese no es el objetivo del presidente Trump o del secretario Rubio, todo lo contrario. Es acompañar y apoyar al pueblo de Venezuela en su derecho de ejercer la soberanía popular. Ahora estamos en una fase compleja que aspiramos poder cumplirla de la manera ordenada, controlada y más rápida posible. Yo no voy a adelantarme a poner fechas y a poner calendarios porque sería una irresponsabilidad. El 2 de enero, ¿quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase? Y nos dijeron que era imposible, by the way. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional. Dime tú la magnitud del paso que hemos dado. ¿Estamos listos? Obviamente no. Pero fueron 27 años para montar esta estructura. Y estamos avanzando con paso muy firme. Y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando, porque finalmente los vectores están todos alineados. Falta, sí, como decía David, que algunos otros países alrededor del mundo con firmeza y valentía reconozcan que se está haciendo lo correcto y que lo acompañen. Yo creo que en este momento no es posible, porque depende de múltiples variables, pero nuevamente, trabajando duro para garantizar que podamos regresar a Venezuela con Edmundo González Urrutia también. Benjamín Álvarez, de Deutsche Welle. ¿Dónde está Deutsche Welle? Muchas gracias. Una pregunta refiriéndome a lo que acaba de mencionar de que Delcy Rodríguez está recibiendo órdenes y no está cooperando con la administración Trump. ¿Cómo ve esta reunión de 2 horas que sostuvo Delcy Rodríguez con el presidente de la CIA el día de ayer? ¿Y no le preocupa esta cooperación tan cercana que está buscando la administración de Trump con ella y con la gente cercana al régimen? Yo no quiero especular. No conozco los detalles. Ahora, si los Estados Unidos obtienen la información que necesita por parte de esta señora, yo creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos, sin duda, y nos conviene, sin duda. Yo entiendo que para muchas personas esta es una situación difícil de entender. Para muchos venezolanos quisiéramos que esto evolucionara probablemente de una manera más rápida y trabajaremos para que así sea. Pero desde luego pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño. Así que sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor. Vamos a recibir algunas preguntas en inglés. We're going to take a couple of questions in English. Por favor. From Politico, are you here? Please. Muchas gracias. Qué placer verla.
presencialmente. Hoy Venezuela aceptó sus primeros vuelos de deportación desde la operación de 3 de enero. Después de un mes de pausas, hay preocupación de que Rodríguez puede apalancar la cooperación de inmigración para presionar el asunto de las elecciones o para proteger las redes criminales en el país. ¿Usted comparte la preocupación que puede usar un asunto tan importante en la política extranjera de esta administración? Gracias. Sabemos cómo este régimen instrumentalizó la migración contra muchos países, no solamente Estados Unidos. Y la migración en Venezuela se diseñó por el régimen. No fue algo completamente espontáneo. Fue algo que concibieron. Y claro que han intentado usar a nuestra gente para negociar y es algo muy doloroso. Pero yo creo que todo el mundo ya está al tanto que la única manera de que las personas de sus propias medidas, o sea, cientos de miles regresen, es darles la certeza, la esperanza de un futuro democrático y la seguridad de nuestro país. No es un asunto de resolver cada problema económico. La gente está dispuesta a regresar para ser parte de la solución si tienen la esperanza de lograr esa libertad y democracia en el futuro. Entonces, yo creo que sí sirve los mejores intereses de los Estados Unidos y a los preocupados por la migración que realicemos una transición tan pronto como sea posible, porque sí van a ver que millones van a regresar a su casa. Tengo varios periodistas del AP, no sé quién quiere hacer la pregunta. Josh Goodman de la Associated Press. Josh Goodman from Associated Press. Buenas tardes, gracias. Tengo muchas preguntas todavía sobre la reunión con el presidente Trump de ayer. Tengo 3 preguntas específicas. Usted le exhortó que detuviera a Diosdado Cabello. Usted le exhortó que no se reuniera con Delcy Rodríguez, como ya ha dicho que va a hacer, y le dijo que no permita a Delcy Rodríguez que reabra la embajada en Washington. No necesito exhortarle al presidente a hacer lo que sea. Yo creo que queda muy claro lo que hay que hacer ahora. Compartimos nuestras posturas sobre las implicaciones de varias acciones y solamente quiero avisarles que me impresionó mucho el grado de información que ya tiene, que siga la situación en Venezuela de manera tan estrecha y su gran preocupación por el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, hablamos de los presos políticos y sus familias y la importancia de acabar con la represión desde la raíz en Venezuela ahora, porque no podemos hablar de una transición aún en los primeros pasos siempre cuando todavía hay represión. Daily Signal. The Daily Signal. Muchas gracias. Me pregunto sobre su reunión ayer con el presidente Trump. ¿Usted piensa que ganó la confianza del presidente? Y hablaron específicamente de una transición de poder en Venezuela en que usted se haga presidenta. Otra vez, no se trata de mí, se trata de la voluntad del pueblo. Y claro, hablamos de cómo se ha expresado la soberanía popular en Venezuela y las condiciones horrorosas en que lo hicimos y cómo el régimen robó el resultado. Y obviamente él puede entender eso muy bien. Yo creo que aquí el punto es que Venezuela como nación ha decidido primero ser unida, a reunirse y luchar para el derecho de estar libres. Él entiende el momento y las implicaciones
Creo que para todo el hemisferio. Pueden imaginarlo de otros países también, y específicamente cuando se trata de Cuba y las implicaciones de una transición hacia la democracia en Venezuela y cómo esto impactaría a Cuba. Y yo insistí, como lo he hecho muchas veces, que por la primera vez en la historia tendremos las Américas libres de dictadura comunista y narcoterrorismo por la primera vez en la historia. Y esto es algo que ya acontece. A veces estamos tan metidos en algún proceso que es difícil entender la implicación geopolítica e histórica. Imaginen qué significará que se acaben con estas dictaduras en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esto es equivalente a la caída de la muralla de Berlín en las Américas. Desde la perspectiva histórica, esto es enorme y es algo que acontece ahora mismo. NHK Japón. La prensa de Japón. Señor Rosen, Newsmax. Also not here. Okay. Jesús Lapatilla, please. Me preguntaba si el presidente Trump está consciente de cuántos presos políticos ya fueron liberados. Es menos del 10%. Me pregunto si él sabe esa cifra y si le ha contado alguna estrategia que realizará para que en los meses o semanas a venir los liberen. Claro que sí, el presidente Trump está muy consciente de lo que pasa con los presos políticos y cómo no cumplen como se habían comprometido a hacer. No cabe duda específicamente qué planea hacer. No hablamos de eso, pero tengo confianza en su palabra, que es algo que sí se va a hacer. Y como usted ya sabe, con certeza es una de mis prioridades más importantes ahora. Gracias. Hay otra pregunta de los medios de Japón. AFP. Agence France Presse. Sí, gracias. Gracias por la rueda de prensa. Señora Machado, quisiera saber, usted dice que es un proceso complejo. ¿Cuál es la primera prioridad? Ahora que salga de Washington, ¿qué es lo primero que quiere negociar o ver de parte del gobierno de Estados Unidos? Mi prioridad, a título personal o para los Estados Unidos. Bueno, en términos de esta fase hay que terminar de desmontar la represión. Insisto, no es solamente que una persona pueda salir de la cárcel, es que sea libre y que se detenga la puerta, lo que se llama la puerta giratoria en Venezuela. Te sueltan 5 personas y te detienen 10 el mismo día. Y eso está pasando hoy. Esto sigue ocurriendo hoy. Y entre otras cosas, les recuerdo que la estructura del poder en Venezuela no es monolítica y no es jerárquica, es heterárquica. Por eso la propia señora Delcy Rodríguez no tiene control. Cuando dicen que controla las Fuerzas Armadas, no controla las Fuerzas Armadas. Ella lo que controla es la estructura represiva que tiene anulada las Fuerzas Armadas, que en este momento es el DGCIM y también la Casa Militar, en la cual también tiene gran control Diosdado Cabello, con enormes tensiones en el alto mando militar. Las Fuerzas Armadas en más del 80% están con nosotros. Si no, no hubiéramos obtenido las actas el 28 de julio. Y eso es algo que el régimen lo sabe. Nicolás Maduro estaba protegido ¿por quiénes? ¿Venezolanos? No confía en los venezolanos. Él sabe que las Fuerzas Armadas repudian este sistema tanto como
el resto de los ciudadanos de nuestro país. Pero las Fuerzas Armadas están amarradas, neutralizadas, aterrorizadas por la estructura represiva del DGCIM. Y esa es la estructura criminal que hay que terminar de desmontar. Una vez que eliminamos el factor represión en Venezuela, ¿cuánto dura el régimen? ¿Cuánto dura el régimen? Es lo único que les queda, es el terror. Es lo único que les queda, es el terror. Entonces, estamos en esa fase, esa es la prioridad. Y veremos entonces cómo avanzaremos en la reinstitucionalización del país hasta llegar a un proceso de legitimación de todas las autoridades democráticas. Pero les digo, al final hay algunas cosas que Delcy Rodríguez podrá entregar, obligada por la fuerza, porque le tiene terror al presidente Trump, ahí no hay ninguna duda. Pero hay cosas que jamás podrá Delcy Rodríguez, ni ninguna de los miembros de la estructura criminal proveer. Confianza, Estado de Derecho, reencuentro, participación y apoyo ciudadano. Jamás, jamás. Por lo tanto, esto no es sostenible y ella lo sabe. Y por eso vamos avanzando en una fase delicada, un día a la vez, pero con una sola misión, con un solo propósito, y es lograr la verdadera instauración de la democracia y la libertad en Venezuela para que puedan regresar nuestros hijos y todos. Una última pregunta. Muchísimas gracias. Martín Noticias. One last question for Mr. Bernalete. Martín Noticias, please. María Corina, gracias por la oportunidad, gracias a todo el equipo. Conversación que tenga prevista con el secretario Marco Rubio en virtud de recapitular un poco la orientación diplomática entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, y hay alguna aclaratoria con los términos de cooperación energética entre Estados Unidos, dado que el secretario del Departamento de Energía dijo que hasta 2 años podría ser el control del petróleo en Venezuela. Bueno, nuevamente, las cosas en Venezuela se están moviendo rápidamente. Es evidente que mientras esté el régimen en el poder, no hay confianza para ninguna persona, para ninguna institución, para ninguna empresa, y por lo tanto existe este nivel de supervisión sobre los ingresos petroleros. Pero la transición en Venezuela, y como mismo dijo el secretario de Estado, las fases se solapan y esto puede acelerarse enormemente. Yo voy a tener varias reuniones en Washington y en otras ciudades sobre las cuales en su momento informaré, prefiero no hacerlo desde ahora. Yo sé que ustedes entienden, por respeto a las agendas y a los acuerdos con mis interlocutores. Pero en todo caso, quiero darles las gracias. Créanme que es toda una experiencia interactuar con periodistas que pueden libremente decir lo que piensan, hacer las preguntas que les salen del alma y no las que les imponen, y poderlos ver a la cara con un backing que no sea blanco. Y con el orgullo de decirles que lo que viene es enorme, y que así como Venezuela hace 200 años fue el foco de la lucha por la libertad y la liberación de nuestra región, una vez más el futuro de la región de América Latina se está luchando en el suelo venezolano, y yo voy a regresar lo antes posible. Espero que muchos de ustedes puedan hacerlo conmigo también. Muchas gracias. Gracias. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches para los que se conectaron a esta transmisión. Hemos escuchado entonces la conferencia de prensa que brindó María Corina Machado desde Washington, ¿no? Tras una serie de reuniones que ella sostuvo con autoridades estadounidenses, entre ellas, por ejemplo, el presidente Donald Trump. Durante su intervención, María Corina abordó varios temas, ¿no? Distintos aspectos del momento político que viene atravesando Venezuela, y también explicó los objetivos de su visita a Estados Unidos. Bien, Corina Machado, según indicó en el
A ver, un momentito, por favor. Listo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? Machado señaló que su presencia en Washington responde a la necesidad de exponer la situación venezolana ante la comunidad internacional y de sostener encuentros orientados a facilitar una transición política ordenada, basada, según dijo, en el respaldo ciudadano y en mecanismos institucionales. También afirmó que el proceso que vive Venezuela es complejo, pero expresó confianza en que puede desarrollarse de manera progresiva y sin rupturas mayores. En sus declaraciones también destacó que su diálogo con autoridades estadounidenses estuvo enfocado en el futuro del país, la recuperación de la institucionalidad y el restablecimiento de condiciones que permitan el regreso de los venezolanos que se encuentran ahora mismo en el exterior. Machado resaltó que cualquier cambio debe priorizar la estabilidad y la reconstrucción nacional. Durante esta rueda de prensa, Corina Machado reiteró que no actúa por intereses personales, sino que busca representar a una parte importante de la sociedad venezolana que aspira a un cambio político. En este sentido, afirmó que su rol es acompañar un proceso que a su juicio debe culminar en elecciones y un nuevo ciclo político para el país. Machado también se refirió a su salida de Venezuela, relatando que fue un trayecto complicado y que durante el recorrido enfrentó dificultades logísticas antes de llegar a territorio seguro. Sin embargo, evitó profundizar en detalles y centró su mensaje en lo que considera prioritario, el futuro político e institucional de Venezuela. Finalmente, expresó que de concretarse una transición democrática, Venezuela podría reconstruir sus relaciones internacionales, incluyendo una relación más estrecha con Estados Unidos basada en cooperación, respeto mutuo y en el desarrollo económico, Palabras de María Corina Machado durante esta rueda de prensa. Por otro lado, Corina Machado apuntó en esta conferencia contra Delcy Rodríguez y dijo que la presidenta interina venezolana está recibiendo órdenes de Donald Trump, Ha habido preguntas acerca del gobierno venezolano, sobre todo de Delcy Rodríguez. Y básicamente ella dijo eso, que está recibiendo órdenes del mandatario de los Estados Unidos, que está recibiendo órdenes de los Estados Unidos, que es en realidad Donald Trump quien está dando las órdenes a Delcy Rodríguez, es lo que ha declarado María Corina Machado. Por otro lado, también es importante mencionarles que, ya cambiando un poquito de tema, vamos a hablar sobre un último hecho que ha sucedido el día de hoy con respecto a Venezuela, y es que Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, el día de hoy ha anunciado también cambios ministeriales en las áreas de transporte, ecosocialismo y comunicación, 11 días después de asumir el cargo. Aníbal Coronado, hasta ahora ministro de Ecosocialismo, va a reemplazar a Ramón Velázquez Araguayán, mientras que Freddy Ñáñez, el exministro de Comunicaciones e Información, va a reemplazar a Coronado. Ahora, por otra parte, el filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela va a reemplazar a Ñáñez en la cartera de Comunicación e Información, según lo que ha dicho el día de hoy Delcy Rodríguez. Estas designaciones también se suman a otros cambios ministeriales y de gobierno anunciados anteriormente, incluyendo, por ejemplo, el nombramiento como ministro del despacho de la presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, Venezuela también ha firmado un contrato para exportar por primera vez gas licuado. Delcy Rodríguez el día de hoy también en este mensaje que envió, que está al inicio de la transmisión, anunció que el día de hoy firmó un contrato para que su país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo. Por otro lado, el hijo de Nicolás Maduro también se pronunció el día de hoy y dijo que en Venezuela debería de haber una embajada, que debería tener relaciones con los Estados Unidos y que además debe haber una embajada en Estados Unidos de Venezuela, En este sentido, él señaló que Caracas podría tener relaciones con otros países con ideas contrarias, como dijo, con Israel o con Irán. Venezuela debe avanzar, ser un país con relaciones comerciales con todo el mundo. Ya para culminar, estamos dándoles la última información que tenemos ahora mismo en pantalla. Y vamos por aquí. Estados Unidos ha advertido a las aerolíneas sobre actividad militar en algunas zonas de América Latina. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos instó también a las aerolíneas
con precaución al sobrevolar México, algunas zonas de América Central y Sur, alegando actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación de la región. Esta advertencia permanecerá vigente ¿hasta cuándo? Hasta el 17 de marzo y abarca zonas como México, Panamá, Colombia y Ecuador, zonas sobre el Océano Pacífico y el Golfo de California, ¿no? Es lo que se ha informado por Bloomberg. También existen riesgos potenciales para las aeronaves y todas las altitudes, incluso durante sobrevuelos de la fase. Bien, chicos, bueno, por último ya, ¿qué más tenemos para contarles? El secretario de Energía de Estados Unidos planea viajar a Venezuela. Estamos hablando de Chris Wright, quien ha dicho que quiere asegurar acuerdos sobre petróleo y minerales críticos con Venezuela. Y por último, han revelado imágenes inéditas del operativo de rescate de María Corina Machado. Hemos visto en X algunas imágenes que se están compartiendo sobre lo que ha sido este rescate. Bueno, ella también ha hablado sobre esto a través de esta conferencia. Bueno, Donald Trump también. A ver, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes antes de culminar con esta transmisión. Estamos viendo en pantalla, ¿no? Difúndelo ya. Dice, me gusta mucho Venezuela. Palabras de Donald Trump. Habló bien de Venezuela cuando lo hago. Es un país que ha cambiado mucho apenas en una semana. Bueno, estamos viendo ya la postura del presidente de los Estados Unidos luego, ¿no?, de la intervención que tuvo lugar hace unos días atrás, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Ahora dice que le encanta Venezuela. Bueno, Delcy Rodríguez dice acá, ¿no?, pide diversificar la economía y la recuperación del crédito. Esto lo pueden escuchar al inicio de la transmisión. Bien, chicos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Suscríbanse, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que se mantengan informados. Vamos a hacer clips de las noticias más relevantes, así que no olvides de suscribirte. Y nos vemos hasta el día de mañana a partir de las 6:30 en una próxima transmisión. Muchísimas gracias. Yo soy Diana y esto fue Te lo cuento al toque. Muy buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Hasta luego. Bien, acá está María González. La hija de Tuno González pudo visitar por 25 minutos a su esposo Rafael Tudares tras un año de detención. Bueno, ella había dicho que hasta el momento no se había liberado a su esposo, ¿no? Finalmente llegó este emotivo momento en el que pudieron darse un abrazo después de un año. El mensaje de Vladimir Padrino también lo tenemos aquí. Ha hecho un anuncio importante. Les invito a que entren a la sección de videos, ahí lo van a poder encontrar. Y acá está el video, ¿verdad? Ay, todavía no me voy. Chicos, este es el video del rescate de María, bueno, del rescate no, de la salida de María Corina Machado de Venezuela. Algunas de las imágenes que han sido compartidas a través de la plataforma X, ¿no?, donde se pueden ver cómo es que se realizó este operativo. Y ha dicho que han estado perdidos varias horas en alta mar, ¿no?, que tuvo mucho miedo. Omar, muy buenas noches, dice María, mujer maravillosa. Sí, eso es lo que ha dicho Donald Trump también, que le ha agradado mucho, que es una mujer de mucha clase, muy fina y que va a volver a conversar con ella. Bien, continuamos por aquí. Más información. Confirman excarcelaciones de Rocío Rodríguez y Génesis Pavón en el estado de Mérida. Dice, detenidas desde el 16 de agosto del 2024. Y acá está la foto de el representante, el director de la CIA, dice, ¿no?, John Ratcliffe, es lo que les estaba mencionando hace un momento atrás, al lado del presidente Donald Trump, en la casa de mando, viendo en vivo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esa es en la foto número 1, dice, ¿no? Y Delcy Rodríguez y el mismo personaje reunidos el día de ayer, jueves, en Caracas, ¿no?, por órdenes del presidente Donald Trump. Este personaje, ¿no?, el director de la CIA, ha viajado a Venezuela. Bueno, acá han hecho una comparación entre Cilia Flores y María Corina Machado. Bien, chicos, volvemos con más información el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenas noches, ahora sí me despido. Hasta luego.